El mensaje de Jesús y el mensaje de Pablo desde una lectura no teológica del Nuevo Testamento. Un ensayo de Luis Alberto Valderrama. Resumen. La pregunta que trata de responder este artículo es si el Nuevo Testamento, aceptado por todos los cristianos como libro sagrado y base de su fe, posee realmente una unidad doctrinal. Para ello, el análisis parte de dos pilares fundamentales de la fe cristiana: los evangelios de Marcos y Mateo por un lado y las cartas de Pablo por otro. Ahora bien, la comparación se llevará a cabo teniendo como base tres aspectos, a saber, el mensaje de salvación que anuncian, las condiciones necesarias para acceder a la salvación y los destinatarios del mensaje. El análisis de los textos se hará desde una perspectiva filosófica no teológica, que busca cotejar los textos a partir de lo que ellos mismos dicen, prescindiendo de presupuestos de fe, para determinar si existe unidad doctrinal entre ambas visiones del Nuevo Testamento. De ahí que su propósito no es mostrar si los textos son o no falsos, si coinciden o no con lo que el Jesús histórico realmente quiso decir, sino verificar si la unidad doctrinal del cristianismo que cada cristiano asume de hecho en su práctica, así otros cristianos discrepen de ella, realmente es un hecho constatable en su propio texto sagrado. Introducción. La historia de la religión cristiana es la historia de una serie interminable de interpretaciones. Desde sus orígenes, sus adeptos han afirmado poseer el mensaje verdadero de su fundador, sin que ninguno haya podido demostrar totalmente la fidelidad del mensaje. De hecho, esa demostración es sencillamente imposible. El personaje que conocemos en español con el nombre de Jesús, a quien se le atribuye el origen de la religión cristiana, no dejó ningún texto escrito. Los textos que hablan de su vida y de sus enseñanzas fueron escritos muchos años después de su muerte y además fueron realizados sin rigurosidad histórica, pues perseguían intereses doctrinales o apologéticos, sin mencionar que muchos de ellos adolecen de la influencia de otras doctrinas o religiones. En el siglo IV se inicia el triunfo de la visión cristiana sobre otras versiones del cristianismo, el catolicismo, visión que se consolidará como hegemónica por muchos siglos y que determinará el límite de la ortodoxia, la doctrina correcta y la herejía. Muchos textos cristianos antiguos fueron censurados por no ajustarse a la ortodoxia. Estos textos son conocidos como evangelios apócrifos. El cristianismo profesado actualmente por la mayoría de cristianos tiene el Nuevo Testamento, su base doctrinal. A pesar de la unanimidad en torno al Nuevo Testamento como fuente principal del cristianismo, existen múltiples iglesias que interpretan de distinta manera lo que allí está escrito, lo que no ha sido obstáculo para que cada una de ellas se autodenomine cristiana y asegure tener la interpretación adecuada.
la verdad del mensaje de Jesús. Sin embargo, todos los cristianos están de acuerdo en algunos puntos fundamentales de su fe, como la creencia de que Jesús es Hijo de Dios y que junto al Espíritu Santo conforman una unidad óntica sin perder su individualidad como personas. La creencia en la facultad salvífica de la muerte y resurrección de Jesús para todos los hombres. Finalmente, comparten a su vez la creencia en algunos datos sobre el mensaje y la vida de Jesús. Más allá de los acuerdos y de los desacuerdos, es indiscutible la autoridad que ejerce el Nuevo Testamento sobre los cristianos. Aparte de la creencia de que el libro es inspirado por Dios, se puede asegurar que el Nuevo Testamento posee una coherencia interna. No se podrá suponer que la causa de las diferencias entre los cristianos estriba precisamente en la falta de unidad doctrinal del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento ha sido analizado e interpretado desde los tiempos de los padres de la Iglesia Católica con una perspectiva teológica, sea esta católica, ortodoxa, protestante o de otra tendencia cristiana. Resulta pertinente llevar a cabo una lectura que prescinda de los presupuestos de fe insertos en las interpretaciones ontológicas y teológicas, con el objetivo de posibilitar un encuentro más directo entre el lector y el texto bíblico. Por tal razón, este ejercicio no pretende desentrañar los significados de las expresiones allí presentes, ni señalar las diferencias contextuales particulares de cada uno de los evangelios y de las cartas de Pablo. No porque se desconozca la importancia que estos factores tienen al momento de interpretar cualquier texto bíblico o no, sino porque el Nuevo Testamento se le presenta al lector desprevenido como una unidad y con una traducción ya validada. Aunque, por supuesto, nadie se atreve a afirmar que exista la traducción perfecta de la Biblia. El lector desprevenido supone, de hecho, que el texto que tiene en la mano fue editado por expertos y que por lo tanto está validado. Así pues, lo único que aquí se pretende es leer a partes de los evangelios de Marco y Mateo y de algunas cartas de Pablo para descubrir sin prejuicios de fe ni sesgos propios de la escuela filosófica alguna, qué nos dicen y qué tan coherentes son. El criterio será tan solo adelantar un análisis lógico elemental que permita establecer si el mensaje cristiano es o no el mismo a lo largo de los textos leídos, es decir, se revisará la coherencia lógica interna de los textos a partir de la estructura de los silogismos y con base en principios lógicos básicos tales como el principio de no contradicción y el de identidad. Jesús es el portador del mensaje en los evangelios de Marcos y Mateo. Naturalmente, no se puede asegurar que lo dicho allí coincida con lo dicho por el Jesús histórico. Sin embargo, es el personaje de Jesús quien allí habla o sobre quien se habla. En las cartas de Pablo, el mensajero es naturalmente el mismo Pablo. El mensajero es naturalmente el mismo Pablo, Saulo de Tarso, aunque se discute la autenticidad de algunas cartas. Por ejemplo,
la carta a los hebreos. Se presume aquí que todas las cartas tienen como base el pensamiento paulino, es decir, todas ellas contienen el mensaje cristiano de Pablo. De tal manera, en lo que sigue se llamará Evangelio de Jesús al mensaje cristiano contenido en los evangelios de Mateo y Marcos, y el Evangelio de Pablo al mensaje cristiano contenido en las cartas de Pablo. El Evangelio de Jesús. Para comprender el Evangelio de las palabras de Jesús es necesario interpretarlas en el contexto judío. Jesús mismo ubica su misión dentro de la tradición judía. No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una coma hasta que suceda lo que tenga que suceder. Mateo 5:17. En Jesús culmina una larga tradición que se inició con Moisés, se desarrolló en los profetas y debe terminar con la venida gloriosa del reino de Dios, el reino que el pueblo elegido por Dios espera desde hace tiempo, es decir, el cumplimiento de las profecías, la llegada del Mesías liberador. Si es difícil admitir que el mismo Jesús se considerara el Mesías, no cabe duda de que creía firmemente en la pronta venida del reino de Dios, del cual él era mensajero. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Volveos a Dios y aceptad con fe sus buenas noticias. No existe la claridad sobre la forma como este reino de Dios habrá de manifestarse. En reiteradas ocasiones los discípulos interrogaron a Jesús sobre algunas señas que permitían inferir su pronta llegada. Las respuestas, aunque puedan dar lugar a múltiples interpretaciones, permiten concluir con certeza el tiempo en que se dará las señales generales que lo anunciarán y su manifestación divina. En relación con el tiempo, la venida del reino de Dios es inminente, como se lee en la cita anterior y con mayor precisión al finalizar la parábola de la higuera, aun cuando no se sepa exactamente el día y la hora. Aprended esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y empiezan a brotar las hojas, comprendéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veáis que suceden esas cosas, sabed que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Os aseguro que todo ello sucederá antes que haya muerto la gente de ese tiempo. Sin embargo, advierte inmediatamente que ni él mismo lo sabe. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por tanto, permaneced despiertos y vigilantes, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Además de la forma en que se dirige a sus discípulos, se puede deducir que el reino de Dios llegará cuando éstos aún estén vivos. Pedid a Dios que vuestra huida, se refiere a la huida de Judea, cuando venga la desolación, no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande
como nunca lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después. Si alguno os dice entonces, mirad aquí está el Mesías, o mirad allí está, no lo creáis, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas. Os lo he advertido de antemano. Por eso, si os dicen, mirad allí está en el desierto, no vayáis. Y si os dicen, mirad allí está escondido en casa, no lo creáis. Es claro que a quienes habla es a sus discípulos, pues con la pregunta que ellos plantean, inicia Jesús la disquisición sobre la venida del reino de Dios, disquisición que abarca los capítulos 24 y 25 de Mateo y el capítulo 13 de Marcos. Es evidente que creían en la venida de Jesús, o por lo menos los autores de estos dos evangelios, que el reino de Dios estaba muy próximo. Por otra parte, las señales que anuncian el reino de Dios son la guerra, los terremotos y el hambre, la aparición de falsos profetas y la predicación completa del evangelio, la destrucción de Judea, la tribulación y finalmente, después del oscurecimiento total, la aparición gloriosa del Hijo del Hombre sobre las nubes, con una corte de ángeles y con toda su majestad. Ahora bien, no podemos dejar de lado las parábolas con las que Jesús pretende comparar el reino de Dios. Al parecer, él mismo no estaba totalmente seguro de la eficacia de sus parábolas si le creemos a Marcos cuando lo hace dudar. También dijo Jesús, ¿a qué le parece el reino de Dios, o con qué podremos compararlo? Marcos 4:30. Tal vez estaríamos más agradecidos si no hubiese utilizado ese recurso literario. En las parábolas de la cizaña, del fermento, del grano de mostaza, del tesoro y la perla, de la red y de la semilla que crece, en todas ellas inicia diciendo, con el reino de Dios sucede como Marcos 4:26, con variaciones del tipo, el reino de los cielos puede compararse a Mateo 13:24. Sin embargo, en ninguna de ellas explica lo que es el reino de Dios. Las parábolas solo son analogías de la actitud de los hombres hacia el mensaje de Jesús, como en la del sembrador, o de lo que sucederá cuando llegue, como en la parábola de la red, Mateo 13, 47, 52. El lector podrá pensar de todas estas indicaciones sobre el reino de Dios están expresadas en sentido metafórico, que es un estado del alma más que un lugar. En términos de Jesús, decir que el tiempo está cerca es relativo, porque el tiempo para él es infinito. Y es justo que lo piense. Somos el resultado de 2000 años de cristianismo, con múltiples influencias de diferentes culturas y con múltiples interpretaciones de que han venido consolidando como canónicas por encima de los textos. Sin embargo, si adoptamos una actitud de lector sin prejuicios dogmáticos y nos enfrentamos a los pasajes antes citados como si fuera por primera vez, encontraremos que lo que dice el texto a los palestinos
de los siglos primero y segundo, y que el reino de Dios queda definido como algo muy grande y bello, grano de mostaza, Mateo 13:31, y que será implacable con los malos y benéfico con los justos, que se manifestaría en un tiempo indefinido, pero cercano, cuando aparezca el Hijo del Hombre lleno de toda su majestad, rodeado de una corte de ángeles para juzgar a sus hombres e instaurar su reino en la nueva Israel. Las condiciones para entrar al reino de Dios según el Evangelio de Jesús. En varios pasajes Jesús insta a quienes lo escuchan a cumplir con ciertos requisitos para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, el término entrar ya plantea por sí solo un interrogante. ¿Se refiere Jesús a que el reino de Dios es un lugar, o por el contrario debemos tomarlo en sentido metafórico o en el sentido de que gozará de los privilegios que otorgue ese reino? Teniendo en cuenta las conclusiones del apartado anterior, solo podríamos interpretar el verbo entrar en sentido figurado, puesto que se trata de la realidad nueva que se operará en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. La tradición judía, y aquí los evangelistas la siguen, no tenía la idea de un más allá en términos de cielo e infierno. Por ello, no se puede pensar el reino de Dios en términos de cielo como lo concibió el cristianismo posterior, sino en términos de unificación entre el reino divino y el terrenal. Además, su cumplimiento se anuncia para los que escuchaban en ese momento a Jesús. Muy seguramente los discípulos de Jesús no imaginaron que después de 2000 años aún se sigue esperando el reino de Dios. Lo cierto es que gran parte de la tradición cristiana, especialmente la popular, adoptó la interpretación literal que el hombre justo cuando muere entra al cielo. Pero volvamos a los requisitos. Quizás los pasajes más explícitos donde Jesús menciona las condiciones para merecer el cielo de Dios son los siguientes. Cuando Jesús iba a seguir a su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas en perjuicio de nadie, ni engañes, y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús le miró con afecto y le contestó: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto. Se fue triste porque era muy rico. Jesús entonces miró alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar al reino de los cielos. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús volvió a decirles: hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios.
Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús no acepta que lo llamen bueno y solo admite ese calificativo para Dios? No es clara la connotación de bueno, pero sí es claro que él no se equipara con Dios. Por lo tanto, Jesús no es Dios. ¿Cómo explicarían este pasaje aquellos que condenaron al arianismo y establecieron el dogma de la Santa Trinidad? De todas maneras, ese no es el tema de este artículo. Lo que nos interesa del pasaje es que aquí se encuentran dos condiciones explícitas para ingresar al reino de Dios: cumplir la ley y dejar las riquezas. La primera de ellas se reitera más adelante cuando se escriba La primera de ellas se reitera más adelante cuando un escriba le pregunta a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos. La respuesta de Jesús confirma la adhesión a la ley. Marcos 12:28. Aunque hace énfasis en la prioridad del primer mandamiento y añade el del amor al prójimo, que aunque figura en Levítico, no aparece expresamente en el Decálogo Leví 19:18. Es necesario resaltar, sin embargo, que Jesús no le confirma al escriba su entrada al reino de Dios, aunque está muy cerca de alcanzarlo. No es clara la razón. Esos requisitos no son suficientes, o aunque haya respondido atinadamente a este escriba en particular, le hace falta cumplir otros requisitos. Tal vez le falta ser como un niño. Os aseguro que el que no acepta el reinado de Dios como un niño no entrará en él. Lo que queda claro hasta aquí es que el cumplimiento de la ley es fundamental. Mateo le dedica 3 capítulos, del quinto al séptimo, a la posición de Jesús en relación con la ley, posición que inicia con la exigencia de cumplirla hasta en sus más mínimos detalles. No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una coma, hasta que suceda lo que tenga que suceder. Por eso, el que quebrante uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, y no enseñe a la gente adolescente, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedezca y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si no superáis los maestros de la ley a los fariseos sin hacer lo que es justo delante de Dios, no entraréis en el reino de los cielos. Se debe cumplir la ley con una rigurosidad incluso mayor que aquella exteriorizada por los escribas y fariseos.
en la medida en que ellas manifiestan como una condición necesaria para entrar en el reino de Dios. Luego viene una serie de explicaciones sobre algunos preceptos de la ley. Allí se ve con claridad a qué se refería. Si no superáis a los maestros de la ley y a los fariseos. Por ejemplo, en relación con el quinto precepto que esperan, que no solo el que mata viola este precepto, sino también el que se irrita con su prójimo. De la misma manera, los demás preceptos son reiterados y reinterpretados con una exigencia mayor. Finalmente concluye afirmando que la oración no es suficiente, menos que una oración que es inspirada exclusivamente por la fe sin considerar las obras, pues solo el que actúa de acuerdo con sus palabras entrará al reino de Dios. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarían en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, pero yo les contestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, malhechores. Nunca os conocí, apartaos de mí, malhechores. Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo es como un hombre prudente que construyó su casa en la roca. Mateo 7:21. En conclusión, se puede afirmar que las condiciones que se expresan en el Evangelio de Jesús para entrar al reino de Dios son las siguientes: cumplir estrictamente la ley de Moisés y la tradición de los profetas, dejar las riquezas, creer en la palabra de Jesús, es decir, en que el reino de Dios está cerca, y finalmente creer que Él es su mensajero. Los destinatarios del Evangelio de Jesús. Las condiciones mismas para entrar al reino de Dios ya nos dicen en gran parte hacia quienes está dirigido el mensaje del Evangelio de Jesús. De hecho, si Jesús se ubica dentro del contexto de la tradición de los profetas, si anuncia el reino de Dios que también que habían precedido los profetas e invita a cumplir la ley de Moisés, entonces los receptores del mensaje no pueden ser otros que los mismos judíos, y ello no excluye posibilidad de que aquellos que sin ser judíos acepten a Dios, al Dios de Israel, que respeten la ley y crean en su palabra, pueden acceder al reino de Dios. La posición de Jesús frente a los destinatarios de su mensaje es clara. Cuando les da a sus discípulos las instrucciones de su ministerio, afirma: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No os dirijáis a las regiones de los paganos, ni entréis a los pueblos de Samaria. Id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, teniendo en cuenta la fuerza que va a tomar la idea del mensaje teniendo en cuenta la fuerza que va a tomar la idea de que el mensaje de Jesús es universal, sorprende que la prohibición de ir a los gentiles, incluso a los samaritanos, sea tan explícita.
Esto confirmaría su autenticidad histórica. Además, el lenguaje y la actitud de Jesús adoptada en relación con aquellos que no pertenecen a la casa de Israel respaldan esta postura. Es particularmente significativa la conversación de Jesús con la mujer cananea cerca de Sidón y Tiro, antiguas ciudades fenicias. Le sale al paso una mujer canaria que clama por la curación de su hija, malamente atormentada por el demonio. Ante la insistencia de sus discípulos para que la despidiera otra vez, Mateo aclara qué sucedió. Jesús le dijo: Dios me ha enviado únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él y le pidió: Señor, ayúdame. Él le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Sí, Señor, dijo ella, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Desde aquel mismo momento, su hija quedó sanada. Nuevamente se insiste en la idea de que Jesús solo ha venido para atender a los de la casa de Israel, pero además considera cualquiera que no pertenezca a esta casa como un perro, es decir, se mantiene la tradicional idea judía de que el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios y por ello superior a cualquier otro pueblo, superioridad que Jesús parece aceptar. Lo más hermoso de este pasaje es genial y humilde respuesta de la cananea. También los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tan genial y tan humilde que vence la resistencia de Jesús, quien demuestra su flexibilidad en relación con asuntos étnicos, pero su inflexibilidad en asuntos de fe y técnicos. Pero tan genial y tan humilde que vence la resistencia de Jesús, quien demuestra su flexibilidad en relación con asuntos étnicos, pero su flexibilidad en asuntos de fe y de práctica, lo cual se desprende que aunque su mensaje va dirigido principalmente a los miembros de la casa de Israel, no excluye la posibilidad de que cualquier persona ajena a la casa pueda merecer el reino de Dios, siempre y cuando cumpla con las condiciones que se analizaron anteriormente, el respeto a la ley y la fe en su mensaje. Esto último se confirma cuando cura al siervo del centurión, cuando éste le manifiesta que con solo una palabra de Jesús, su siervo se curará. Jesús se administra de su fe y concluye: os digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se estarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que deberán estar en el reino serán arrojados a la oscuridad de estar en el reino, serán arrojados a la oscuridad de fuera. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. ¿Quiénes entonces serán los merecedores del reino de Dios?
¿Cómo hacer coincidir dentro del mensaje de Jesús estas dos afirmaciones aparentemente contradictorias? Creo que la única salida es admitir que Jesús creía que la misión estaba dirigida a los judíos. Ahora bien, aceptar la presencia de no judíos en el reino de Dios que anuncia solo es posible si estos no judíos se hacen judíos. Cuando les reclama a los judíos su falta de fe o su hipocresía, ahora bien, aceptar la presencia de no judíos en el reino de Dios que anuncia solo es posible si estos no judíos se hacen judíos. Cuando les reclama a los judíos su falta de fe o su hipocresía a la hora de cumplir la ley, Jesús pone como ejemplo a otros no judíos que tienen más fe y son mejores cumplidores de la ley. Así pues, el Evangelio de Jesús está dirigido en esencia a los judíos, pero no solo a los judíos de sangre, sino a todo aquel que por haber cumplido la ley y aceptado su mensaje es judío en la práctica. Y no podía ser de otra manera si tenemos en cuenta que uno de los requisitos para acceder al reino de Dios es el cumplimiento estricto de la ley, y cumplirla es hacerse judío. De esa manera tenemos un esquema de los elementos fundamentales del Evangelio de Jesús, las características del reino de Dios que se anuncia, las condiciones para entrar en él y los destinatarios del Evangelio. Tenemos un mensaje que continúa y clausura la promesa de Dios hecha a los israelitas por intermedio de los profetas, en tanto que Jesús es identificado con el Mesías esperado por los judíos. El Evangelio de Jesús solo puede ser entendido como la realización de la promesa mesiánica, la instauración del reino de Israel. Por eso su mensaje no puede separarse de la ley ni abrogarla, sino que debe confirmarla y exigir un cumplimiento que por eso su mensaje no puede separarse de la ley ni abrogarla, sino que debe confirmarla y exigir su cumplimiento. Por eso el mensaje debe dirigirse con prioridad a los pertenecientes a la casa de Israel. Veamos ahora qué anuncia Pablo y a quienes se dirige. El Evangelio de Pablo. Antes de analizar el contenido del mensaje paulino, quizás sea necesario aclarar quién era Pablo. Según él mismo nos lo cuenta, era un hebreo perteneciente a la tribu de Benjamín, fariseo y perseguidor de la naciente iglesia cristiana. Precisamente su conversión ocurre durante una misión de persecución a los cristianos de Damasco. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Luego de ese día, Saulo ingresaría a la iglesia cristiana y se convertirá en el defensor y predicador más aguerrido. A diferencia de los discípulos de Jesús, Pablo no lo conoció personalmente, lo que no es obstáculo para que él afirme que su conocimiento está en el mismo nivel que el de aquellos, pues él mismo
que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Así pues, Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio, y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuésemos a trabajar entre los judíos. Pablo se reconoce como un apóstol, tanto como los discípulos directos de Jesús. Además, no le interesa los que hayan sido antes que él, los conocedores directos de Jesús, puesto que esto no le da más autoridad. Según lo expuesto en los sinópticos, en los Actos de los Apóstoles, parece que la autoridad de Pedro, Santiago y Juan sobre la iglesia era indiscutible, autoridad que Pablo limita a los circuncisos, es decir, a los judíos. En este sentido, Pablo se va a dedicar preferentemente a la predicación a los gentiles. Lleva a cabo varios viajes por lugares importantes del mundo pagano, como Corinto, Antioquía, Macedonia, Arenas, entre otros. Estuvo varias veces encarcelado y escribió varias cartas, entre las cuales se reconocen como principales su sistematicidad y carácter doctrinal. Las dos cartas a los Corintios, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Lucas nos cuenta que su último viaje fue a Roma. Sin embargo, el relato de los Actos de los Apóstoles queda inconcluso. La tradición ha conocido la muerte de Pablo en Roma por decapitación. Veamos ahora cuáles son las características del Evangelio de Pablo. Al parecer, Pablo tenía conciencia de que era su Evangelio, según lo afirma en las cartas a los romanos. El día en que Dios juzgue los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo predico. Y en la primera carta a los Corintios dice: ahora, hermanos, quiero que recordéis el Evangelio que os he predicado, en el Evangelio que vosotros aceptasteis y en el que estáis firmes, y también en el Evangelio por medio del cual sois salvos, si es que os mantenéis firmes en él, pues de lo contrario habréis creído en vano. En primer lugar, os he dado a conocer la enseñanza que yo también recibí. Os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Así pues, Pablo mismo afirma que su evangelio es decir, que no es. Así pues, Pablo mismo afirma que es su evangelio, es decir, que no es igual el evangelio predicado por los judaizantes. Luego, ¿en qué aspectos difieren? Para Pablo, el centro de su evangelio es la salvación de los hombres por la fe en Cristo resucitado. Esto es, con la muerte de Cristo en la cruz, los hombres son redimidos. Ahora bien, es necesario que los hombres crean en esta redención por Cristo para que sean justificados. Por ahora, aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos, lo cual se comprueba por los libros de la ley y los profetas. Dios,
por medio de la fe en Jesucristo, hace justo a todos los que creen, pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios es su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación realizada por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo por su paciencia y por él, siendo justo, también en el tiempo presente hace justos a quienes creen en Jesús. Romanos 3:21. Ya no tenemos aquí un reino de Dios que procede del cielo, dirigido por el Hijo del Hombre. Tenemos una economía de salvación que otorga Dios por su gracia a través del sacrificio expiatorio de una víctima divina, su propio Hijo, para que aquellos que crean en él, en este misterio, sean redimidos de sus pecados. El misterio posee una estructura similar a la que poseían los ministerios paganos. El misterio posee una estructura similar a la que poseían los misterios paganos. Encontramos una hierofanía Elíade, 1967, es decir, una manifestación de lo sagrado en la encarnación del Hijo de Dios, un Dios, el Hijo, que es sacrificado para reordenación de quienes accedan al misterio. El bautizado, el nombre de Cristo en el rito de iniciación para que consiste en la purificación del iniciado, el bautismo, que a su vez abre las puertas a la comprensión mística del contenido del misterio mismo, y finalmente un ritual que se repite el ministerio en sus símbolos, la Eucaristía, representación alegórica de la expiación del pecado por la muerte de Cristo, y así representación alegórica de la expiación del pecado por la muerte de Cristo en la asimilación del cuerpo y sangre de Cristo, así como en los sacrificios totémicos. Freud, 1985. Todos los pertenecientes a la tribu deben comer el animal sacrificado para reconocerse culpables de la muerte del tótem y a su vez redimidos de la culpa por aceptarla. De la misma manera, Pablo reconoce en la cena eucarística la presencia en Cristo Redentor, la culpabilidad culpabilidad de la iglesia en Cristo Redentor. Pablo reconoce en la cena eucarística la presencia de Cristo sacrificado, la unidad de la iglesia en Cristo Redentor, la culpabilidad y redención de todos los creyentes y finalmente el cumplimiento de la promesa salvadora. En este sentido, así como los pecados de todos los hombres mueren en la cruz con Cristo, todos los hombres nacen en la nueva vida de la gracia, como Cristo resucitó, porque el reino de Dios que promete Pablo depende directamente de Jesús, pero ya no de Jesús histórico, el de la carne, el que conocieron sus discípulos, sino del Espíritu, el del Espíritu, el Cristo que al morir expía las culpas de todos los que creen en Él y al resucitar sella
la nueva alianza en las personas de la resurrección de todos los hombres. Sin embargo, esto no excluye la parucía, que como epílogo glorioso para todos aquellos que se bautizaron en Cristo. Su llegada se esperaba muy pronto, como lo afirma Pablo en la carta a los tesalonicenses. Por eso os decimos como enseñad, por eso os decimos como enseñad del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos para el regreso del Señor, no nos adelantemos a los que ya murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, o después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Animaos pues unos a otros con estas palabras. La parucía llegará tan pronto se espere su aparición durante la vida del apóstol de los gentiles. La parucía llegará tan pronto que se espera su aparición durante la vida del apóstol de los gentiles. No obstante, el Evangelio de Pablo tiene su centro de gravedad en la muerte y resurrección de Cristo, más que en la parucía. Es la fe en este acontecimiento la garantía de la salvación. Pero ¿acaso es esta la única condición? Veamos las condiciones que es necesario cumplir para acceder a la salvación que anuncia el Evangelio de Pablo. Las condiciones para ser salvo según el Evangelio de Pablo. Como se sostuvo anteriormente, la fe en Cristo resucitado es la garantía fundamental de la salvación. ¿En qué consiste esa fe? ¿Cómo se recibe la salvación? En el pasaje antes citado, de cara a los romanos, además de la fe, se destaca la dependencia de la voluntad divina. Pero ahora, aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos, lo cual se comprueba por los libros de la ley y los profetas. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, hace justos a todos los que crean. Pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación realizada por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo por su paciencia, y que Él, siendo justo, también en el tiempo presente hace justos a quienes creen en Jesús. Romanos 3, 21, 26. La justificación, léase salvación, se da entonces durante un proceso que se inicia con el acontecimiento expiatorio de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Continúa en la aceptación por parte del fiel de que Cristo fue enviado por Dios para redimirnos, y culmina con la justificación de Dios por su gracia. Ya no es necesario el cumplimiento de la ley. Veamos en más detalle estos dos elementos, la gracia divina y el papel de la ley. La gracia procede del amor de Dios por los hombres. Tan grande es su amor que entrega a su propio Hijo para la redención de los pecados.
tan pecados tan grandes que son impagables por la sola acción de los hombres. Pero la redención no se completa si no hay fe. Así pues, ya hechos justos, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo gozamos del favor de Dios y por medio de la fe, y estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que incluso nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento da firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios, y el ser probados por Dios nos llena de esperanza, una esperanza que no defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Como nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo en el momento oportuno murió por los malos. No es fácil que una persona se deje matar en lugar de otra, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguno estaría dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, siendo así, que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando aún éramos enemigos suyos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará por su vida ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, 1 a 10. Así pues, tenemos tres elementos fundamentales necesarios para que se dé la salvación: la gracia de Dios, la muerte de Cristo y la fe del creyente. La relación que se da entre ellos es, sin embargo, confusa. La confusión que se explica si aceptamos que a Pablo no le interesa una determinación racionalista de este proceso, sino antes que nada dejar sentado un hecho que por divino es inaccesible a la sabiduría humana. En efecto, Dios dispuso en su sabiduría que los que son del mundo no le conocieron por medio de la sabiduría humana, y prefirió salvar por medio de su mensaje a los que confían en Él, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, ese Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Tal vez por eso la relación entre esos tres elementos no es del todo clara. Sin fe no hay redención. Tal vez por eso la relación entre esos elementos no es del todo clara. Sin fe
no hay redención. Pero la fe solo es posible por la gracia divina que a su vez se manifiesta en el sacrificio de Cristo, hecho que simultáneamente debe darse antes para que haya fe, pues la fe es la creencia en la muerte de Cristo. No obstante, parece que la fe queda sometida a la voluntad divina a juzgar por el siguiente apartado. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Romanos 8, 28, 30. Por consiguiente, la salvación procede de Dios por su gracia que elige, llama, justifica y glorifica. La predestinación hace de la fe humana un elemento característico de la vocación que ya se hallaba en el conocimiento divino. Solo cree el que ha sido elegido y por ello llamado. La fe misma no depende del hombre sino de Dios. ¿Cómo conciliar esta tesis con la insistencia con la que Pablo invita a la conversión en la fe en Cristo resucitado? ¿Cómo conciliar esta tesis con la insistencia con la que Pablo invita a la conversión en la fe en el Cristo resucitado? Otro misterio de la locura divina. Es cierto, es que según Pablo, los elegidos, los llamados, los justificados y los glorificados son los mismos, porque la sabiduría divina no puede equivocarse al elegir. Desde un comienzo, Dios ya conoce quiénes serán glorificados. De esta manera, la fe parece ser simplemente una confirmación de la que se ha sido llamado por Dios para participar de su gloria. Por tal razón, la ley carece ya de sentido, pues, ¿de qué le sirve al hombre cumplir o no la ley si Dios ya ha decidido quién será el justificado y quién no? El hombre no se justifica por la ley. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Por eso, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos por medio de la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Gálatas 2, 15, 16. Ahora bien, ¿qué justifica al hombre? ¿La gracia de Dios o la fe? Por lo pronto, con seguridad, las obras de la ley no. Pero a diferencia del texto de la carta a los romanos citados anteriormente aquí, el hombre no se justifica por la gracia, sino por la fe en Cristo Jesús. Dilema que no se aclara en ninguna parte, a menos que aceptemos que, según el contexto, a Pablo le interesa destacar algunas veces el poder de Dios, incluso sobre la propia fe de los hombres, y en otras ocasiones destacar la fe sobre la ley, porque la ley ya no es necesaria para los cristianos. Así también vosotros, hermanos míos, al incorporarnos a Cristo, habéis muerto con Él en la ley,
para pertenecer así a otro esposo, ahora sois de Cristo, de aquel que resucitó. De este modo, nuestra vida será útil delante de Dios. Romanos 7, 4. Y luego confirma su peligrosidad para caer en el pecado, aunque ella misma no lo sea. Vamos a decir por esto que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido al pecado si no hubiera sido por la ley. En efecto, jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no la ley, el pecado es cosa muerta. Pablo, por todo en la carta a los Gálatas, es contundente con la negativa a creer que la ley es necesaria para la salvación. Al parecer, por el tono en que está escrita la carta en general, los cristianos de Galacia estaban siendo influenciados por cristianos judaizantes que pretendían hacer circuncidar a los paganos cristianos. Así, Pablo explica que ni judíos ni paganos requieren seguir las leyes judías para salvarse, pues la fe en Cristo Jesús y la gracia de Dios son suficientes porque provienen del Espíritu, mientras que la ley es la carne. La ley fue necesaria antes de que se cumpliese la promesa de Dios, la venida del Salvador. Pero luego de la redención de Cristo, seguir la ley constituye no solo una inutilidad, sino también un obstáculo. ¿Acaso esto significa que la ley de Moisés está contra las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley pudiera dar vida, entonces uno podría ser hecho justo por medio de la ley. Pero según dice la Escritura, todos los prisioneros del pecado, para quienes creen en Jesucristo, pueden recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir a la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley, como el esclavo que vigila a los niños, nos acompañó hasta la venida de Cristo, para que por la fe alcanzásemos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de aquel esclavo que era la ley. La ley entendida solo como una etapa necesaria en el proceso de salvación, de tal manera que la fe en Jesucristo no completa la ley, sino que la anula y sustituye. Esto no quiere decir que ahora se pueda violar todas las leyes mosaicas. Lo que significa es que ahora el fundamento moral del hombre no se deduce de la ley escrita de la carne en términos de Pablo, sino de la fe en Cristo, del Espíritu. Es por el Espíritu recibido en el bautismo que el hombre sabe lo que debe y no debe hacer. La insistencia de Pablo en negar la ley se refiere, por lo tanto, a la ley escrita, que era precisamente aquello que los judaizantes querían seguir, respetando, obligando, por ejemplo, a los paganos a denunciarse.
El seguimiento estricto de las leyes judías dificultaba la misión de la predicación del cristianismo entre las comunidades no hebreas, las cuales estaban dispuestas a seguir más fácilmente la fe en Cristo que el férreo código de las leyes preconizado por los judaizantes. En conclusión, las condiciones para ser salvos implícitas en el Evangelio de Pablo son ambiguas. Por una parte se afirma que la salvación depende de la predestinación de la gracia divina que elige para glorificar, pero en segunda instancia solo se salva quien cree, tiene fe en la redención operada por el sacrificio de Cristo. En última instancia, la salvación es otorgada por la sola muerte de Cristo, en cuya cruz mueren también todos los pecados de los hombres. Esta última tesis abre las puertas a la tercera pregunta: ¿a quiénes se dirige Pablo cuando predica su evangelio? Los destinatarios del evangelio de Pablo. Porque la fe en Cristo Jesús sois todos vosotros hijos de Dios, y por el bautismo. Porque por la fe en Cristo Jesús sois todos vosotros hijos de Dios, y por el bautismo habéis sido unidos a Cristo y habéis sido revestidos de Él, ya que no tiene importancia el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos sois uno solo. Y si sois de Cristo, también sois descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Tal vez los anteriores versículos sean los más adecuados para establecer cuáles eran los receptores del mensaje paulino. Ya no estamos frente a una religión de raza o de pueblo como la judía, sino frente a una religión de pretensiones universales. Universales en relación con la nacionalidad. No hay griego ni judío. Universales en relación con la posición económica. No hay siervo o libre. Universales con relación con el género. Ya no hay varón o hembra. El mensaje del Cristo resucitado incluye a todos los hombres que sean bautizados en su nombre y sean vestidos de Cristo. Aunque Pablo haya sido llamado con acierto el apóstol de los gentiles, ello no quiere decir que su mensaje dirija con exclusividad a los gentiles. Su mensaje busca una universalidad que no tenía el judaísmo, aunque tenga su origen en él. El Dios de Israel es ahora el Dios de todos los bautizados descendientes de Abraham por aceptar el cumplimiento de la promesa hecha al patriarca. La ley ya no es la ley de un pueblo, es la ley inscrita en los hombres gracias al Espíritu. Gentiles o judíos, griegos o bárbaros, siervos o libres, hombres o mujeres, todos son destinatarios del Evangelio de Pablo, se aceptan a Cristo. No fue poca la resistencia que encontró Pablo entre los primeros cristianos judíos de origen. Así lo señala Lucas cuando reclama la disputa sobre la obligación del sometimiento a la ley. Por aquel tiempo algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión. Conforme a la práctica establecida por Moisés, Pablo y Bernabé tuvieron por esto una fuerte discusión con ellos. Luego se decidió que Pablo, Bernabé y algunos otros
fueran a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Para solucionar la disputa, apelan a los apóstoles de Jerusalén, encabezados por Pedro y Santiago. Luego de deliberar, Pedro afirma que no es necesario imponer a los gentiles una carga que nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. Más adelante, Santiago es consciente de no imponer a los gentiles ese yugo siempre y cuando se aparten de todo lo que haya sido contaminado con ídolos y que eviten toda inmoralidad sexual y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. El acuerdo, al parecer, fue aceptado por las partes. Así lo confirma Pablo cuando les recuerda a los Gálatas la división del apostolado. Así pues, Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, conocieron que Dios me había concedido ese privilegio, y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuésemos a trabajar entre los no judíos, en tanto que ellos trabajarían entre los judíos. Sin embargo, por lo que se lee en Gálatas, el acuerdo no fue respetado completamente y Pablo se vio obligado a hacer múltiples aclaraciones sobre el papel de la ley en la cristiandad, como lo vimos en el apartado anterior. No podemos saber exactamente cómo se resolvió la disputa. Lo más probable es que se haya zanjado con una separación silenciosa en la que cada parte buscaba hacer lo suyo. Lo cierto es que, como lo atestiguan los siguientes pasajes, uno de Pablo y el otro de Santiago, la separación doctrinal no fue superficial. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, le reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable, porque al principio comía con los judíos, con los no judíos, pero luego que llegaron algunas personas de parte de Santiago, comenzó a separarse y dejó de comer con ellos por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y los demás creyentes de origen judío consintieron también con Pablo en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por ellos. De modo que cuando vi que no se portaba conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de toda la congregación: si tú no eres judío, has estado viviendo como si lo fueras. ¿Por qué quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Gálatas 2, 11, 14. Al parecer, Pablo reprende a Pedro por su actitud ambigua hacia los gentiles, pero también se refiere a que ellos, Pedro, Bernabé y quizás otros cristianos de Jerusalén, no se portaban conforme a la verdad del Evangelio. ¿A cuál Evangelio se refiere aquí? No puede ser otro que al Evangelio de Pablo, pues cualquier otro es anatema. Gálatas 1:9. De cualquier manera, queda claro que Pablo no aceptaba plenamente la forma en que se predicaba el Evangelio por parte de los judaizantes, especialmente porque consideraba que era un obstáculo para
que su evangelio llegara a los que no eran judíos. Obsesión del apóstol de los gentiles que desde el inicio de su predicación. Por otra parte, Santiago o por lo menos la carta que a él se le atribuye, declara en expresa oposición a Pablo que la fe no es nada sin las obras, para subrayar a quienes se está oponiendo, utiliza el mismo ejemplo que usó Pablo cuando defendía la prioridad de la fe sobre la ley. La justificación de Abraham. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarle esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para ir para el día. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarle esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigaos y comed cuanto querráis, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe por mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto. Reconoce que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que hizo cuando ofreció un sacrificio a su hijo Isaac. Y ya ves que en el caso de Abraham su fe demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya veis, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Así pues, no existe unidad entre la predicación de los discípulos de Jesús y la de Pablo. Los primeros consideran que si se debe seguir respetando la ley. Pablo, que no es necesario. Los primeros defienden la ley porque consideran que Jesús es el continuador y definidor de la tradición judía anunciada por los profetas. Pablo rechaza la ley por considerar que el mensaje de Cristo es para todos los hombres y no para los judíos, y sobre todo por considerarla un obstáculo para la conversión de quienes no son judíos. De esta manera tenemos un esquema de los elementos fundamentales del Evangelio de Pablo, las características de la salvación
que se anuncia, las condiciones para salvarse y los destinatarios del Evangelio. La separación del judaísmo es inminente. La concepción de Cristo Salvador no corresponde al Mesías esperado por los judíos. Se declara la inutilidad de la ley mosaica o su sometimiento a la fe. Y sobre todo, se les anuncia la salvación también a quienes no son judíos, a todos los hombres. Luego de haber esquematizado por separado cada uno de los evangelios, el de Jesús y el de Pablo, revisaremos las diferencias analizándolos en paralelo. Primera negación de Pablo. La primera negación de Pablo al Evangelio de Jesús consiste en la caracterización misma del concepto de salvación. Para Jesús, la salvación consiste en la realización del reino de Dios, es decir, en la conformación de un estado glorioso en la tierra liderado por el Hijo del Hombre. Para Pablo, en cambio, la salvación consiste en un tipo de unión mística con el cuerpo de Cristo, unión que se realiza por medio del bautismo, aunque Pablo no niega categóricamente la parucía, es más, la esperaba pronto. Ella no constituye el centro de gravedad de la salvación, pues ésta se concede ya en la aceptación del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, aceptación que es la fe misma. La presencia del Espíritu en el bautizado expresa la gracia concedida por Dios a los elegidos, elección que presupone la glorificación, porque la predestinación implica que Dios no puede equivocarse. Así pues, Dios solo ha llamado a los elegidos, quienes serán justificados y finalmente glorificados. De tal manera, el reino de Dios solo es la realización final de una salvación de la cual los que han sido llamados ya están seguros. A diferencia de Pablo, el reino de Dios anunciado en Marcos y Mateo es la salvación misma. El tiempo de su llegada es impreciso, pero está cerca y depende de Dios, no de Jesús. En conclusión, Pablo niega por primera vez el Evangelio de Jesús al negar la salvación como reino de Dios. Segunda negación de Pablo. La segunda negación de Pablo al Evangelio de Jesús consiste en el rechazo de uno de sus requisitos que exige Jesús para entrar al reino de Dios. Mientras Jesús es inflexible con el cumplimiento de la ley de Moisés, Pablo declara que el cumplimiento de la ley no es necesario para ser salvo. Las palabras de Mateo en boca de Jesús parecen dirigirse a Pablo. No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se quitará a la ley ni un punto ni una coma, hasta que suceda lo que tenga que suceder. Por eso, el que quebrante uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, y no enseñe a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedezca y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Jesús, según la interpretación de Mateo, es completamente explícito, y en este pasaje y en los otros citados anteriormente,
con respecto a la necesidad ineludible del cumplimiento de la ley de Moisés. Así pues, ¿cómo puede alguien que se dice seguidor de Jesús afirmar que Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra? Porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. No quiero rechazar la bondad de Dios. Si uno fuera hecho justo por cumplir la ley, Cristo habría muerto inútilmente. La promesa de Mateo es cierta. Pablo es el menor en el reino de los cielos. Esta postura de Pablo no es accidental, se mantiene en todas sus cartas. Él mismo no es incoherente. De hecho, la negación de la ley también es coherente con su doctrina de la predestinación, de la gracia y la salvación por la fe en Cristo resucitado. Pues la predestinación hace inútil la ley. Del mismo modo, es coherente con su deseo de anunciar su evangelio a los gentiles. La incoherencia se presenta cuando se piensa que Pablo está hablando como apóstol de Cristo y en ese sentido debería coincidir con lo predicado por el Nazareno. Así pues, Pablo niega por segunda vez el evangelio de Jesús al negar la ley como requisito necesario para acceder al reino de Dios. Tercera negación de Pablo. La tercera negación del evangelio de Jesús por parte de Pablo consiste en declarar que la condición de judío es innecesaria para ser salvo, aunque, como se dio con anterioridad, el reino de Dios que anuncia Jesús no excluye a los gentiles. Es claro que para entrar en el reino de Dios se debe ser judío. Esto en la medida en que para acceder al reino de Dios es necesario cumplir la ley de Moisés, y quien cumple la ley es judío. Sin embargo, Pablo anuncia que su evangelio está dirigido a todos los hombres que crean en Cristo Jesús, sin que para ello sea necesario cumplir la ley. Por tanto, la predicación de Pablo a los gentiles dista de aquella que Jesús que hace Jesús, en la medida en que el primero solo exige la fe sin adhesión al judaísmo, mientras que Jesús aceptaría que los gentiles se sienten a la mesa de Abraham solo si cumplen la ley. La predicación de Jesús no tiene como objetivo principal a los no judíos, porque él, según los autores de los primeros evangelios, se reconoce como mensajero de la promesa hecha a los judíos por intermedio de los profetas. Su mensaje es, por lo tanto, un mensaje que solo puede entender dentro del contexto judío, porque es la promesa de su Dios. Dios no se dirige a los otros pueblos, porque el pueblo israelita ha sido el elegido desde Abraham. Por consiguiente, en el evangelio de Jesús aún no hay cristianismo en tanto religión independiente, sino prolongación del judaísmo. La predicación de Pablo tiene pretensiones universalistas. El cristianismo, como lo concibe Pablo, es una religión que trasciende las fronteras políticas, raciales, étnicas y sexuales. El Dios de Pablo no es el Dios de los judíos, es el Dios de toda la humanidad. Por tanto, su predicación no puede ser excluyente ni limitarse por las leyes terrenales de un pueblo. La nueva ley de Pablo anuncia, la nueva ley que Pablo anuncia es la ley del Espíritu, que se derrama por igual
sobre cualquier mortal, siempre y cuando acepte el misterio de Cristo y crea en su resurrección. Por eso, en el Evangelio de Pablo ya no encontramos al cristianismo separado del judaísmo como religión independiente o que por lo menos está en pleno proceso de separación. Así pues, el Evangelio de Jesús se inscribe dentro de la tradición judía. Pablo niega por tercera vez el Evangelio de Jesús al separarse del judaísmo para satisfacer sus pretensiones universalistas. Implicaciones. Para terminar, revisemos las implicaciones que se deducen de aceptar la tesis de que el Evangelio de Pablo no es igual al Evangelio de Jesús. No se trata aquí, como se recordará, de determinar el nivel de verdad que cada uno de los evangelios, ni se afirma que el mensaje que se ha denominado el Evangelio de Jesús sea lo que el Jesús histórico realmente dijo. Se trata solamente de comparar dos fuentes del cristianismo, como la palabra misma de Dios, como fundamentos de la nueva alianza, Nuevo Testamento, aunque son muchas las implicaciones que se derivan de aceptar la tesis aquí expuesta. En este punto se expondrán solo las tres consecuencias más relevantes. Primero, si no existe la unidad de la doctrina que figura en el libro sagrado del cristianismo, no se puede aceptar que el cristianismo construido a partir de esos textos sea un cristianismo auténtico, es decir, coincidente con la predicación de su legendario fundador Jesús. Esto es lo que cree el cristianismo no instruido en asuntos teológicos, que Jesús es el origen, la estructura y la finalidad de la religión cristiana. Pero a este creyente le ha llegado un cristianismo que ha sido construido desde sus orígenes a partir de múltiples interpretaciones y por una larga cadena de teólogos y eclesiásticos, cadena que se inicia con el mismo Pablo. En este sentido, pues, lo primero que es menester afirmar es que el cristianismo que se consolida en el catolicismo y que ramifica a partir de la Reforma no es el que ha llamado evangelio, el que se ha llamado evangelio de Jesús. Segundo, el cristianismo que surge de las primeras comunidades cristianas y que luego se va a convertir en la religión universal católica, del latín catholicus y del griego universal, es una religión construida sobre la base del pensamiento paulino. En efecto, este cristianismo acepta como dogma fundamental la salvación de todos los hombres por las obras y la fe y en la gracia de Dios, quien envió a su único Hijo para redención de los pecados por su muerte expiatoria. Además, se separa radicalmente del judaísmo y conserva en este solamente su historia, que viene del preámbulo a la venida del Salvador y el Decálogo. De hecho, aunque en la Biblia cristiana figura en el Antiguo Testamento todas las leyes de Moisés, la tradición cristiana solo adoptó como suyos los 10 mandamientos. Es decir, adelante, en el catolicismo se hallan los mismos elementos fundamentales del cristianismo de Pablo. Si el cristianismo católico está ¿Quién? ¿Quién?
un taxi, que la Alicia no viene porque está allá abajo todavía. El taxi llegó hace rato ya. Mira, el señor Renal lo está llamando. ¿Y por qué, niña? ¿Qué?